¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, no podría ser de otra manera. Este grupo de medios que por supuesto van por la pluralidad. Cada día constatamos más la importancia que es contar con medios con una visión social, que todos nos escuchemos, habrá quien nos guste más, quien nos guste menos, pero la importancia de la pluralidad es fundamental, queridos amigos, y eso aquí sucede en la Torre Tepeyac de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Igual agradecemos mucho a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Queridos compañeros, les mandamos un beso tronadísimo. Mona Lisa Linda, a todos los compañeros, Molotov, a todos, todo nuestro cariño. Bueno, pues amigos, una mesa por demás interesante. Aquí estamos con el maestro don Rodolfo Ondarza, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ya cada vez que participen los vuelvo a presentar. Y por supuesto, vamos a arrancar con la mesa Ceci Tapia, @Solidaridad Mil. Ella es directora de redes del Centro de Periodistas de México, pero además es defensora de derechos humanos y además es fiscalista. Ceci, querida, ¿qué es lo que tú consideras relevante en las redes para estar atento en las redes? Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, doctor, maestro, qué gusto de saludarles nuevamente. Pues resulta, querida Celeste, que hemos estado en las redes sociales viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con Trump, que esto no solamente ha sido un parteaguas, y recordar que ustedes tienen en la memoria, o si no lo traemos, lo que era el TPP, que era el tratado, era un tratado de asociación transpacífico en el que las empresas podrían demandar a los estados. Todo esto lo comentamos porque resulta que hay mucha gente que no entiende lo que pasa o no entiende por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se dice su preocupación acerca de la censura de las redes sociales, que en este caso ya han superado a los medios tradicionales como es la televisión. Y hablando de redes sociales, porque recordemos que YouTube fue quien dio la primera estocada a la televisión mexicana, y de ahí Twitter, el Facebook, quienes tienen sus propias televisión en vivo y que tú puedes transmitir. Sin embargo, estos medios, ya lo habíamos platicado en el programa pasado, que han censurado al presidente Donald Trump, que es el presidente más importante, bueno, más poderoso, vamos a llamarlo, del planeta Tierra, y entonces piensa, no, es que no, pues sí, obviamente no necesita que lo defiendan, pero no se trata de eso, se trata de darnos cuenta qué pasa si a un presidente de una nación tan poderosa, aún que sea un presidente saliente, pues lo puedan tirar en la red y decidir lo que puede o no decir, y cualquier persona que no tenga esa investidura, ¿qué le podría pasar si cometiera cualquier cosa o descubriera? Está pasando en la comunidad científica, que ustedes revisan links de científicos por apoyar o por tener conocimientos de ciertas vitaminas, medicinas, los están atacando. ¿Por qué? Porque están intentando manipular a las masas. Entonces, eso es algo muy importante, y hablar del tratado, porque en algún momento, es un tratado que no se firmó, pero que estaba muy en boga y querían firmar para que una empresa pudiera demandar a los estados. Y esto lo digo porque ahora resulta que estas empresas, como es Facebook o Twitter, pudieran ser más importantes que un Estado-nación, o sea, que fuera el poder supranacional sobre cualquier país, como ya sea Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, cualquiera, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tenemos que aterrizar, porque todos somos usuarios de una red, como cualquier persona física. Podríamos decir, bueno, pues puedo subir cualquier
nimiedad o algo importante, pero también es cierto que los gobiernos se manifiestan en Twitter, que han cambiado sus modos de comunicarse a este tipo de medios. Entonces es así como muy raro que una red social pueda o sea más poderoso que un gobierno para poder silenciar a su presidente, a su líder. Entonces aquí esto es algo que podemos platicar mucho. Y bueno, algo muy importante que platicar, el día pasado cuando pasó lo de Trump, había bajado el peso en el momento en que Donald Trump decidió aceptar el cambio de gobierno, aún a pesar del que él hablaba de este fraude, pues ya el dólar tomó nuevamente su lugar, y esto también lo comentamos porque hay que estar muy atentos a ese tipo de cosas. Y hablando de una nota muy padre, estamos hablando que Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, estos días pasados habla que ya tiene 20.017 cuentas bloqueadas, es decir, quienes se han dedicado a la tala ilegal, al tráfico de especies, a la trata de personas y al narcotráfico, a la delincuencia organizada, al lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son como 17 conceptos muy específicos, pues ya están siendo vigilados, no en las personas, no como en estas guerras sangrientas en las que las personas ponían su vida, no, están hablando de su dinero, de sus recursos, y hoy tendrán que demostrar su procedencia, ya no solamente de que sea lícita, ya no solamente sí es mi dinero, pero viene de esto, no solo del huachicol. Recordemos que hay empresas que fueron clausuradas o tomado su dinero, pero lo único que tienen que hacer, si es que no son delincuencia organizada ni ninguno de estos, digamos que episodios ilegales, pues pueden demostrar que no lo son, que son empresas bien, que tienen RPC, que tienen sus cuentas fiscalizadas, etcétera, etcétera, y se les dan devueltas y serán devueltas. Y bueno, ese es un tema muy importante, y dentro de estas cuentas blanqueadas hay más de 12 cárteles mexicanos involucrados. Es decir, son golpes muy importantes que tenemos que recordar como el inicio del principio de esta justicia que México está buscando. Obviamente, pues hace falta muchas cosas en derechos humanos. Precisamente esa es la razón por la que ninguna empresa puede ir sobre ningún derecho humano de las personas, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque los derechos humanos son universales e irrenunciables. Gracias, Ceci, chula, gracias. Efectivamente, queridos amigos, y un derecho humano es precisamente la libertad de expresión, pero también el derecho a la información. Fíjense nada más, usted puede decir lo que quiera en el patio de su casa o afuera de la calle de su cuadra, pero no tendría el mismo impacto. Se necesita la equidad de circunstancias. Entonces, todo eso está contemplado. También no solamente es lo que usted quiera decir, es que le escuchen, y sobre todo con temas de relevancia social, pues sabemos y tenemos el derecho a la información. Esto lo vamos a tocar más adelante, vamos a tocar temas importantes con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como el plan que están compartiendo en Estados Unidos para, pues más adelante, qué línea en salud están planteando precisamente. Pero antes que nada, yo quisiera decirle al maestro don Rodolfo Ondarza Rovira, fíjense que precisamente nosotros lo hemos estado diciendo aquí en Voces del Periodista, no ahorita, desde hace mucho tiempo, el que se estaba instaurando una especie de gobierno mundial. Yo creo que se empezó con la creación de ONG, una versión de lo que son restricciones en algunas circunstancias de derechos humanos, como priorizar algunas cosas, que ese es un tema bien importante, que hay que tocar con más cuidado, más tiempo, pero aquí lo que hay que ver, queridos amigos, y tener mucho cuidado, es que vamos llegando a esto. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del club y además parte fundamental de la parte editorial nuestra. Hablando del asalto al Capitolio, ¿qué pasa? ¿Hay ausencia de inteligencia o qué sucede? Yo le pediría a usted si nos pudiera comentar como dos puntos fundamentales
tanto el asalto al Congreso norteamericano, esta ausencia de un análisis de inteligencia sobre la toma del Congreso, esto ha sido reemplazado por reportes policíacos, y respuestas a bote pronto del señor Biden, de que dice que son terroristas domésticos. Entonces, pues yo no sé qué serán los terroristas domésticos, a lo mejor ya son domésticos de que tenían mucho tiempo en la nómina. Recordemos cómo se han utilizado en guerras de baja intensidad. Pero bueno, no sabemos, hay que ver. Él dice que pide que no se les llame a manifestarse, así como la senadora Pelosi, que dice que el papel de la Big Tech, que usted ha tocado mucho este tema, que es precisamente redes, comunicación y todo esto, esta gran liga tecnológica del Twitter, del Facebook, del Instagram, etcétera, 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 pues como un poder mundial, este sería un gobierno mundial. Muchas de las cosas, y como empezó a haber una intervención, digamos, suave, fue a través precisamente de ONGs que se metían a opinar y a juzgar sobre los gobiernos, y se empezaron a llevar ante comisiones internacionales, y entonces así poco a poquito como que nos fuimos acostumbrando, se fue entonces haciendo a un lado lo que es el interés de un gobierno realmente. Fuimos testigos, querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente de esta manifestación, pues que era pacífica, de simpatizantes del presidente Donald Trump, y que de repente se transformó en una turba. Habrá gente de buena voluntad que se dejó llevar, otros que no, pero por supuesto estaba algo que pudiese ser que ya estaba preparado. ¿Por qué? Pues porque hemos visto, y usted es especialista en los golpes blandos, en toda esta circunstancia, ¿no? Que se ha hecho en diferentes países. Aquí también, maestro, ¿cómo se explica el hecho de la toma de la presidencia del Senado por un hombre disfrazado de bisón y unas cosas así como muy hollywoodescas, pues, de grupos de extremistas, digamos, y aquí, ¿no? Aquí, maestro, ¿qué pasa cuando se habla de análisis como pues una necesidad precisamente de definir bien qué es, ¿no? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es los análisis? ¿En qué punto está de importante todo esto? Y bueno, después de estos hechos consumados, queridos amigos, pues el maestro ojalá con su especialidad como geoestratega y analista, nos pueda decir qué análisis de inteligencia se puede abordar de lo que no vemos, lo no contemplado y las consecuencias inmediatas. Vamos a ir un corte, maestro, si pudiera usted, si fuera tan amable, de retomar directamente el tema. No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en la mesa. Ceci Tapia, solidaridad misma, esta queridísima, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ampliaré la presentación, ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras, bueno, ahorita estamos con este especialista en geopolítica nacional e internacional, directivo del Club de Periodistas de México y además de otras instituciones académicas muy importantes de las que platicaremos alguna ocasión que nos honren con ello, porque es un grupo académico muy, muy importante. Bueno, son varios, pero hay uno en específico que está haciendo cosas muy importantes por nuestro México, análisis profundos, de profundo amor a México y de reflexión. Eso hablaremos posteriormente. Yo le pido al maestro, él lo sabe. Y bueno, maestro, el análisis de inteligencia es el contexto del cambio de poderes tras los resultados electorales que vamos a escuchar en su voz, si es que nos honra como siempre, maestro tan querido. Con mucho gusto vamos a iniciar con el planteamiento que expuso nuestra experta en redes sociales, Ceci Tapia, sobre el gobierno mundial. El tema del gobierno mundial desde hace tiempo se viene manejando, no es nuevo,
tiene décadas, y especialmente cuando se inició la globalización se habló de un gobierno mundial, que era el fin de los estados-nación y que la soberanía de los estados había desaparecido y que las grandes corporaciones iban a formar el gobierno mundial. Las empresas, los empresarios, los dueños del gran capital iban a reemplazar a los gobiernos nacionales y iban a establecer las directrices a nivel mundial. Esto fracasó por la sencilla razón de que no tienen forma de legitimarse jurídicamente desde el punto de vista nacional e internacional. O sea, los gobiernos, las empresas, las grandes corporaciones no pueden reemplazar a la representación, a las manifestaciones, a la expresión de los gobiernos democráticamente electos. Ellos eligen por su capital, pero estamos en una etapa en donde justamente vamos a comentar esto, como lo expresó el presidente López Obrador hoy en su conferencia. Pero primero vamos a ubicar esto, y cuando nosotros tenemos este título de asalto al Capitolio, ausencia de inteligencia, no nos referimos a quienes estaban como simpatizantes del presidente Trump, expresándole su apoyo en este cambio, en esta coyuntura en donde el Congreso iba a sesionar. Cuando hablamos de ausencia de inteligencia, nos referimos precisamente a que lo que se presentó y que dio la vuelta al mundo es el trabajo de los organismos de inteligencia, aún siendo los de Trump, ¿sí?, debían de haber previsto que no sucediera. ¿Sí? El aparato de inteligencia no es un aparato policíaco, es un aparato de previsión. Adelantarse a los escenarios para corregir los escenarios, ¿sí?, para tomar medidas de gobierno e impedir que se presenten estas situaciones. Y situaciones tan graves como las reportadas precisamente cuando se encuentran 2 bombas en el Congreso, otras 2 bombas en los sedes de los partidos políticos. Y como bien expresó la secretaria general del Club de Periodistas, el candidato, todavía no presidente electo, pues lo iba a declarar en el Congreso en ese momento con los votos, presidente electo, declaró que se trataba no de manifestantes, sino de terroristas domésticos. Sí, y cuando eso se sucede, bueno, pues estamos en otro terreno en donde la salida, sí, la actuación de terroristas abiertamente, pues es un desafío a la propia seguridad de un Estado, y por lo tanto hay otros poderes que se están colocando sobre la propia Constitución y sobre el Estado de Derecho norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allá cuando no vemos un análisis de inteligencia que prevea, pero además de prever, pues maneje los nuevos escenarios que se están traduciendo hoy por hoy, bueno, en una lucha por el poder, por disminuir la representación, el voto republicano, el número de votantes que tiene simpatizantes, la gente del Partido Republicano, pero también, sí, al interior del propio gabinete que está ordenando Biden, sí, también ahí hay un corrimiento de poder, sí, porque es un escenario diferente, sí, a lo que se había establecido, y en donde hay una lucha en este momento por, sí, llevar al impeachment al presidente Trump, nombrar al presidente Pence, pero si él no puede, la señora Pelosi
sería la interesada, la que tendría que sustituir como presidente interino al presidente Trump. Entonces vemos precisamente, es muy interesante, yo les sugiero que ahora que usamos cubrebocas y que como lo está manejando la señora Pelosi, cuando está hablando, veamos sus ojos. Y sus ojos nos están transmitiendo en su inteligencia qué está pasando. Y lo que tiene la señora es angustia porque hay cuestiones que están fuera de control. Y cuando están fuera de control en un gobierno es falla de inteligencia. Y sobre todo porque ella como presidente del Congreso, como en México, el líder del Congreso, que es el de los diputados, no es de los senadores, es el responsable de cuidar por la seguridad del Congreso. En México hemos visto cómo el líder del Congreso tiene que pedir la intervención de la fuerza pública para proteger al propio Congreso. En los Estados Unidos, sí, la responsable de ello no es el jefe de la policía del Congreso. El presidente es el responsable del Congreso de cuidar, sí, sobre todo porque Washington no es como México. En México es hoy con la reforma constitucional la capital del país, pero la sede del Congreso, la sede del presidente en Palacio Nacional es territorio del federal, sí, y ahí la seguridad sí es responsabilidad de cada quien en el caso del Congreso y del presidente de la República. Eso es lo que estamos viendo, sí, que no es un problema. Ahí hay una serie de cuestiones que el propio aparato de inteligencia norteamericano tiene que esclarecer y definir responsabilidades. Más allá, sobre todo, porque tenemos que ver hacia el horizonte de todos los cambios que se están viviendo y en donde efectivamente, como lo dijo el presidente López Obrador, al hablar de la participación indudable en este proceso de las redes sociales, de los grandes poderes que tiene el Valle del Silicio y que están compitiendo hoy por hoy con los centros financieros por el poder. Ahí hay una lucha de poder que vamos a ver en pocos días cómo se está delimitando, porque están en medio de ellos los grandes centros financieros, los capitales que concentran como BlackRock y otros que tienen un buen paquete accionario de estas empresas. Sí, y con ellos se está manejando este poder. Pero yendo más lejos todavía, Celeste y estimado público, es el papel de la infodemia. Sí, cómo están generando estos medios digitales, y esta elección es una elección en donde el virus de la deformación de la información, sí, ha hecho su papel para montarse en el gobierno e instalarse, como dice el presidente López Obrador, como no solo como un desafío al poder mundial, sino ya como un disputador del poder mundial. Y esto es muy importante observarlo porque estamos avanzando en la plena era tecnológica a una nueva fase que nos está llevando de la mano el coronavirus. Esto es lo que está sucediendo y tenemos que tener una capacidad de reflexión para ello. Yo lo dejo ahí para terminar después con esta explicación breve ya del escenario de las computadoras cuánticas, de las 5G, en donde ya estamos. No es un proyecto, ya estamos instalados en ello y las consecuencias que va a tener para el futuro, y donde debemos ser previsores para nuestro gobierno en términos de las cuestiones nacionalistas que asumimos en el programa. Exactamente, gracias, maestro querido. Y bueno, por supuesto, ya decíamos que esto había sido una bofetada, algo muy evidente, entonces es una toma de posesión, digámosle así, de ascensión al trono, evidente, al menos de las caras visibles de quienes manejan estos
métodos de comunicación, medios de comunicación, y bueno, por supuesto, el Estado profundo detrás. Aquí lo dijimos. Aquí veremos al regreso cuál es el papel de la ciencia y la tecnología en todo esto, de acuerdo a lo que nos comenta el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, cuáles son los hechos concretos. Y también recuerden que vamos a regresar con el doctor también Rodolfo Ondarza Rovira para que nos informe cuál es el enfoque que se le va a dar a todo lo que se está viviendo con este coronavirus. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad. En la mesa Ceci Tapia del doctor Rodolfo Ondarza Rovira estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, en este paradigma en el que la ciencia y la tecnología toman un papel por demás importante, como siempre lo deberían de tener, pero aquí es en esta visión nueva y en esta parte donde se cosifica y se prioriza muchas veces, se ve al ser humano a lo mejor en la parte utilitaria, tal cual ya más adelante nos lo ampliará el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, precisamente con algunos hechos y comunicados que hizo precisamente el Consejo Nacional de Bioética. Imagínense, ahorita vamos a escuchar, pero esto tiene que ver con lo que usted nos decía, maestro querido, y la información y los nuevos escenarios. Adelante, maestro. Pues es muy importante y en cada, más allá de que consideremos que todo lo que estamos viviendo del coronavirus, los toques de queda en toda América Latina, el cierre de fronteras, el nuevo virus de Inglaterra, todo lo que está causando, ¿sí? Hay tras de esto, ¿sí? Hay un escenario, nos está llevando a un cambio de época. ¿Habrá biotecnología detrás de todo esto, maestro? Claro, de biotecnología, sí, de bioética, sí, y pues, pero aquí hay una gran disputa. Si vamos a un nuevo mundo con un proyecto descivilizatorio o vamos a un proyecto en donde domine quién controla la vida, quién decide quién vivir y quién morir. ¿Sí? A esto lo estamos viviendo, pero también esto tiene una correspondiente en el cambio de tecnología. El cambio de tecnología nos lleva también a escenarios de guerra y nos abre otras posibilidades. Y hemos estado viviendo la famosa guerra de la 5G. Pero esto ha ido más adelante todavía y se han descubierto en estos últimos días las famosas computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas, sí, que nos generan respuestas a altísima velocidad. Ya platicaremos de las partes técnicas científicas de sus implicaciones. Pero hoy lo que sí podemos hablar de ello es, como ya se acaba de dar a conocer, la primera red cuántica del mundo de miles de kilómetros en China. ¿Sí? Esto y el proyecto que tienen con los satélites cuánticos de llevarlo a Canadá, a otros países. ¿Qué podemos expresar de esto? Pues que a velocidad, ¿sí? Hoy nos vemos de frente en los sistemas tradicionales de red, ¿sí? El de la 4G, todavía no estamos en la 5G, y nos vemos los rostros, podemos ver nuestras expresiones de nuestros ojos, pero con las nuevas redes cuánticas, lo que se va a presentar es que nos vean por dentro, que nos veamos por dentro, que puedan determinar cuál es nuestro estado de salud, y no solo por información, como lo están haciendo hoy, la acumulación de información con la Big Data. ¿Sí? Ahora pasaremos a otra etapa en donde seremos todos transparentes, ¿sí? Y estaremos
en un nuevo escenario de poder mundial como con el que iniciamos esta plática. Por eso es muy importante conocerlo, reflexionar, adentrarnos en todo ello, hacerlo de un uso cotidiano este lenguaje y entrar a este tipo de cultura, porque es fundamental para que no nos quedemos atrás, para que no nos rebase, para que no nos manipulen a través de la infodemia. Eso es lo que podríamos concluir de momento. Gracias, maestro querido. Bueno, pues el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, él también defensor de derechos humanos, pero recordemos que él es un científico reconocido a nivel internacional, neurocirujano, especialista en el manejo de robótica en neurocirugía, y bueno, académico, es legislador, un personaje realmente comprometido socialmente. Ya lo conocen ustedes. Doctor Lindo, con esto que comenta don Rodolfo, que ha comentado también Ceci, ¿en dónde está y puede pasar a ser o a verse, no nunca será, pero a verse como la obsolescencia humana, como el pasar a un segundo plano detrás de una máquina, detrás de una tecnología? ¿En qué momento tenemos que estar recordándonos la importancia de la esencia humana, la razón de la vida, y no dejarnos, así sorprendernos con avances, pero no dejarnos atrapar y dejarnos rebasar? Hay cosas que nunca serán rebasadas. Vienen cosas inimaginables, pero sin embargo es importante. Tú hablabas en el corte, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sobre algunas declaraciones que hizo el Consejo Nacional de Bioética, digamos, que aquí habría mucho que cuestionarse qué tanto es considerada la real bioética. Yo te pido, por favor, seas tan amable y nos digas cómo van y qué decisiones están tomando en nuestro vecino país del norte, precisamente para los enfermos de coronavirus y para todo esto que se vive y que lamentamos muchísimo. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias, querida Celeste, muchas gracias. Y buenas tardes, colegas, y muy buenas tardes a la amable auditorio. De lo que estábamos platicando hace un momento era sobre la propuesta para la elaboración de un protocolo de triaje por parte del Consejo Nacional de Bioética, en donde había toma de decisiones sobre quiénes debían o no usar en un momento dado de crisis pues la tecnología actualmente disponible en una terapia intensiva, es decir, decidir quién vivía y quién no. Y bueno, desafortunadamente a veces los mismos encargados de la bioética valoran en su justo espacio lo que es la vida. Yo creo que pues esta filosofía de vida, este respeto a los derechos humanos tiene que seguir adelante. Desafortunadamente, pues la tecnología y los hechos en la vida cotidiana superan, van a una velocidad, como menciona el maestro Sánchez Mena, a una velocidad pero muy por arriba de los avances en la misma bioética. Yo quisiera comentar también, regresando un poquito a lo que nos traía Ceci Tapia, pues nuestra felicitación a Santiago Nieto, porque pues se están rompiendo récords en cuanto a la congelación de cuentas por lavado de dinero. Ahorita pues son 7.5 mil millones de pesos lo que se estima, de lo que se calcula que se han confiscado, y ese sí es un golpe hacia el narcotráfico. Creo yo que tiene mucho más repercusión el ataque financiero que ir a quitar las penalizaciones por el trasiego de drogas o el permitir el libre comercio con ellas, ¿no? Con la marihuana y otras drogas. En cuanto a lo que está pasando en Estados Unidos en salud es una cosa grave, porque el sistema sanitario de salud en Estados Unidos pues es letal.
el 25% de la población no puede permitirse un tratamiento médico. Estamos hablando de que alrededor de 30 millones de personas en Estados Unidos no tienen no están dentro de un sistema sanitario. Ya no hablemos pues de seguridad social, simplemente el sistema sanitario, 30 millones de personas no cuentan con él. Quienes tienen seguros de gastos médicos, sus seguros muchas veces les impiden también acceder a un servicio de excelencia de atención médica, puesto que en algunos de esos seguros se les pide que cubran el derechohabiente los primeros $5,000 y no cualquiera los tiene. Ese es un problema grave. Pero bueno, por otra parte, lo que Biden está propugnando desde hace tiempo es regresar al Obamacare, al Medicare. Esta es una opción a la que nos querían llevar también el sistema neoliberal en México y quitarnos la universalidad, la gratuidad y dejar todo esto a la privatización y a los sistemas de salud subrogados. Y esto pues no es posible, y menos en una pandemia, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en otro lugar del mundo, porque necesitamos de un sistema de salud humanista, humanitario, y en Estados Unidos, pues lo que Biden propone es que se anexen más personas a este Obamacare, a la Ley de Protección del Paciente y Cuidado de Salud Asequible, y él piensa que en un lapso de una década se podrían invertir al respecto unos 750 mil millones de dólares. Es mucho dinero, pero sin dejar de ser privada la atención médica. Ay, Dios. Bueno, pues vamos a un corte, regresaremos con el análisis del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Quiero decirles que les pasaré información del maestro Diego Papalardo, que nos honra con pertenecer al Club de Periodistas de México y que nos estuvo pasando reportes que comentamos precisamente por estas líneas, reportes directos e imágenes también. Un saludo, maestro Diego Papalardo. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, Ceci Tapia, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el doctor don Rodolfo Ondarza Rovira, y les comentaba que mandamos un saludo afectuosísimo a alguien que nos honra con pertenecer a la comunidad internacional de las delegaciones internacionales del Club de Periodistas de México, un estupendo periodista, el maestro Diego Papalardo. Él nos comenta que las tecnologías grandes siguen el combate contra Trump, que Twitter suspende la cuenta de Donald Trump, según la compañía, y esto está entrecomillado, después de una revisión detallada de los tweets recientes de Donald Trump, en el contexto de que los rodea, dice, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia. Esto, por supuesto, más allá de todo, es un gran atropello al derecho que tenemos nosotros a saber qué piensa la otra parte, independientemente de todo. Así es que esto es sumamente grave. Nos caiga bien o no nos caiga bien el señor Trump, más allá de todo esto. Aquí pues son muchas cosas y pues son importantes de tener en cuenta y de reflexionar. Gracias, maestro Diego Papalardo. Un abrazo. Y bueno, pues, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, te seguimos escuchando con atención. Y gracias, maestra Magdalena García de León, por ya estar con nosotros y también que nos va a dar noticias muy recientes. Adelante, doctor. Sí, Celeste, pues además esta noticia de Twitter se suma a las 4 muertes que hubo ahí en el Capitolio y a pues más de una docena de heridos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la violación de los derechos humanos en ese episodio triste de la historia de nuestro país vecino es terrible. Pero bueno, estábamos comentando que quedan... Perdón, doctor, y es una violación a los derechos humanos, no solamente de aquellos que estaban ahí manifestándose tranquilamente, que por cierto el maestro
Papalardo nos decía eso, y cómo empezaron a irrumpir estas turbas. Pero ¿a qué voy? Perdóname, pero es importante, porque esta afectación no solamente fue al pueblo norteamericano, yo creo que fue al mundo, al decirnos quién es el gobierno mundial y cómo pueden desconectar a cualquiera. Si desconectan a un presidente, desconectan a cualquiera, entonces nada más escucha lo que ellos dicen, lo que ellos analizan, lo que ellos deciden, y pues esto ya está peor que el feudalismo. Realmente es el retorno al feudalismo, pero vamos a analizar y vamos a ver, hay mucho por hacer, porque si están haciéndose estas acciones es porque es muy importante la reacción que tengamos. Entonces el sentido común tiene que estar muy alerta y también hacer la parte que nos toca para que este mundo sea mejor. Perdón, doctor, le interrumpo. Adelante. No, efectivamente, ese sueño americano a veces se puede convertir en una pesadilla, como para estas 30 millones de personas que comentábamos, que no tienen pues ningún sistema de atención médica, y que pues es algo terrible, ¿no? Desde una gripa hasta un cáncer sin tener alguna protección es terrible, es terrible. Y pues además las tendencias que lleva la gente de Biden, su gobierno, es que todo el mundo debe tener en Estados Unidos un seguro de estos de gastos médicos, es decir, ir más por la privatización. Entonces, las primas van a ir aumentando paulatinamente, pero también las empresas aseguradoras se han ido retirando del Obamacare, y esto pues debido a que menos estadounidenses de lo previsto se han registrado a estos programas, y esto ha elevado los costos de los seguros, y esto aún hace bajar más la participación. Es un círculo vicioso. Y pues bueno, les deseamos la mejor de las suertes en la parte de salud en Estados Unidos a la gente, a los estadounidenses, a los seres humanos que viven allá, y a los migrantes, porque obviamente que los migrantes de cualquier nación no están contemplados tampoco en esta parte de atención médica, lo cual es muy grave. Vamos a vernos que los mismos habitantes, los mismos ciudadanos estadounidenses brincan la frontera para atenderse cualquier problema odontológico o médico. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando? Es una carga también más para nuestro país dentro de esta pandemia, ¿no? Sí, Celeste. Exactamente, gracias, doctor querido. Es esto desgraciadamente como una manera utilitaria de ver a la gente, de vivir de la gente, lo que algunas partes, ¿no? Y hay quienes han maltratado animalitos, parece algo diferente, pero es que es esto. Se les utiliza de muchas maneras, luego se les toma su piel en fin, ¿no? Hay cosas que hay quienes depredan, hay quienes gustan ir de casa, digo, yo no entiendo. Pero bueno, más allá de eso es que se va eso. Hay que ver también cómo es utilitario el ser humano, cómo genera recursos, que puede ser desde la cárcel, como lo ha contado Ceci, a pagar, a generar, o puede ser desde que estés enfermo, bueno, pues quieres vivir, tienes que pagar el costo. Si no controlan la comida chatarra ni hay una educación adecuada, pues ya te vas muriendo productivamente para estos intereses. Pero bueno, queridos amigos, vamos a escuchar unas noticias, unos datos importantes, como siempre, que nos da la maestra Magdalena García de León. Maestra Magdalena, querida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y yo te pediría, si fueras tan amable, nos actualices con qué está pasando ahorita con ese periodo extraordinario, que del que se había platicado desde el año pasado. Adelante. Buenas tardes, Celeste, buenas tardes a todos. Sí, te informo que se cancela el periodo extraordinario de sesiones por la crisis sanitaria por el COVID-19, así lo anunció el senador Ricardo Monreal. El presidente de la Junta de Coordinación Política en sus redes sociales explicó que la decisión es consecuencia de la consulta hecha a todos los grupos parlamentarios. Señaló que lo que se trataría en este periodo extraordinario de sesiones se verá en el periodo ordinario, que debe empezar el 1 de febrero, tan solo 15 días después, esperando que mejoren las condiciones sanitarias que han propiciado la emergencia que vive el país.
cito, no solo debemos evitar contagiar, sino ser contagiados, sino además cuidar a todos los que en nuestro entorno trabajan y viven, los colaboradores, el personal del Senado y nuestras familias. Monreal Ávila reiteró que la actividad legislativa es esencial y que no renunciarán a su obligación constitucional. Dijo que solo están actuando con prudencia y sensatez. Destacó que la agenda es amplia y que una vez que salgamos de esta pesadilla sanitaria, la van a desarrollar con responsabilidad. El senador señaló que entre los temas que se van a tratar en el periodo ordinario están la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la conclusión del trámite de la Ley de Educación Superior, el outsourcing, cannabis, economía circular y la Ley del Banco de México. También se debe ratificar al embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma, los nombramientos de comisionados del FTD, magistrados agrarios y magistrados en materia administrativa. El líder de la mayoría señaló que muy pronto saldremos de esto, pues la campaña de vacunación se está desarrollando de manera adecuada. Dijo que pronto recuperaremos la salud, nuestro ritmo de trabajo y continuaremos profundizando los cambios que merece nuestro país. Esto es lo que tenemos por el momento, Celeste. Muchísimas gracias, maestra Magdalena García de León. Y precisamente en este contexto hacemos lo que podemos. Por supuesto, siempre consulte a su médico. Pueden ustedes visitar nuestro canal en YouTube de Voces del Periodista Radio, del Club de Periodistas de México, y ver el programa o la serie de programas con el doctor Francisco Santiago Fernández López, quien quiero hacer el reconocimiento público, que nos ha auxiliado con personas que se han comunicado con nosotros de diferente manera, tanto que las hemos localizado como que nos han localizado a nosotros, y de manera totalmente de veras desinteresada. Es increíble este médico, como muchos otros que están luchando por la vida de nosotros. Bueno, pues que por favor véanlo. Ahí hay una guía, no para que usted la tome a pie juntillas, no es una receta, sino para que consulte con su médico. Son diferentes las circunstancias de salud. Lo que sí es que por favor, quien pueda, consuma aspirina, quien pueda, y si se siente un poquito mal, tome ibuprofeno, o de quienes no sean alérgicos. En este programa se ve y se dice que, y vamos a ampliar más esta próxima semana, qué es lo que puede hacer alguien que tenga alergia a algunos medicamentos. Por lo pronto es importantísimo de veras que consuman ajo picado con limón, con jengibre y tantita miel, una cucharada sopera, aunque le sepa medio raro, pero créanme, para su cuerpo va a ser muy bueno. Hay personas que son alérgicas, ya nos tocó la aspirina, pero también la, y que también vamos a compartir con el doctor qué se puede hacer. No es receta, consulten a su médico, pero lo que procuramos es que al menor síntoma que tenga usted, por favor, empiece a actuar. ¿Qué pasa? Lo mejor es la prevención. Por favor, su cubrebocas, sus gogles o su careta, y procuren quedarse en casa. Salen solamente a lo indispensable. Ya sabemos las reglas de higiene. Gracias, doctor Rodolfo Rovida. Gracias, Ceci Tapia. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ya nos damos un beso tronadísimo. Cuídense mucho, por favor, cuidémonos todos. Un beso, cariño. Gracias.